Llegamos por fin en esta saga, al punto exacto que sé que muchos estabais esperando, los tiempos bíblicos, que rematarán, como no puede ser de otra forma, con la llegada del Maestro. La Biblia comienza con el libro del Génesis, donde se narra la creación del hombre, su pecado original, el diluvio como castigo de Dios, y los primeros pasos de la nueva humanidad proveniente de la estirpe de Noé. Hay que dejar claro de nuevo, que la parte que alude al pecado original, hace referencia simbólica y muy deformada, a la mala utilización de las capacidades de luz que poseían las antiguas humanidades durante los tiempos atlantes. En todos los profetas y elegidos, una sumisión absoluta ante la figura de Yahvé, una fe basada en el temor a Dios, un amor ciego y reflexivo ante una deidad ciertamente psicópata y de crueldad extrema, como ya iremos viendo. Esto sin duda, ha sido una de las máximas del sistema de control religioso de arcontes y reptilianos, su desvergonzada usurpación de la figura divina, para saciar su insaciable sed de energía de adoración, de castigo, sumisión y poder. Así que se nos presenta, un Abraham al igual que Noé, casto y sumiso ante el todopoderoso entre comillas Yahvé. Este hará un pacto con Abraham, asegurándole que de su descendencia nacerán pueblos numerosos, y estirpes de reyes, en definitiva, el pueblo elegido de Israel. Pero la versión esotérica y canalizada es bien distinta, y la verdad que para el conocimiento que ya arrastramos, encaja de manera mucho más natural y lógica. En los textos bíblicos se habla fugazmente de una figura, que era sabio en extremo y muy respetada, este sería Melquisedec, rey de Salem. Para los estudiosos bíblicos, este personaje es un auténtico misterio, pero nosotros ya sabemos sobradamente la verdadera naturaleza de la jerarquía Melquisedec, los instructores planetarios. Así que Abraham sí que hizo un pacto, pero no con el Dios Yahvé. Abraham, y según repetidas fuentes canalizadas, era una reencarnación del maestro ascendido el Moria, que fue instruido por un maestro Melquisedec, con el fin de crear una escuela Melquisedec en la tierra para ayudarla en su evolución, al igual que las escuelas Melquisedec que vimos que existieron en la Atlántida. Recomiendo realmente la lectura del Antiguo Testamento, pues además de reconocer que literariamente son escritos deliciosos, su lectura con mente abierta e incisiva nos darán muchas respuestas, como por ejemplo sobre la naturaleza y comportamiento de Yahvé, nuestro Dios entre comillas todopoderoso. Circulan desde hace años estudios hechos por psiquiatras, sobre la personalidad del Yahvé bíblico, coincidiendo todos en definirla como psicopática, sanguinaria, cruel, homicida, bipolar, narcisista hasta el delirio, y salvo excepciones, con una ausencia general de empatía que revela un profundo sentimiento antisocial, ofrecerán la sangre y la derramarán alrededor del altar. Se desollará después la víctima y la descuartizará. Los sacerdotes, pondrán fuego sobre el altar, disponiendo las porciones del animal, la cabeza y el sebo, encima de la leña colocada sobre el fuego del altar. Así el sebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas, los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos. El resto que cubre el hígado, se quitará todo este sebo junto con los riñones. El sacerdote lo quemará en el altar, manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. De generación en generación, donde quiera que habitéis, no comeréis nada de grasa ni de sangre. Él lavará con agua las entrañas y las patas y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Valiente sarta de repugnancias, son del gusto de esta entidad pretendidamente divina. Y esto, queridos y queridas amigas, que parece más propio de un ritual gore y satánico, es lo que se nos vende tristemente desde hace miles de años como palabra divina. He hecho personalmente la prueba de convencer a algún creyente a hacerle leer el Levítico, y es que por lo general las creencias religiosas se tienen por inercia, por costumbre generacional, mucha gente se dice muy cristiana sin molestarse en leer la Biblia. La reacción más habitual después de leer el Levítico, es de incredulidad de que Dios mande y sea de su agrado, semejantes perversiones y repugnancias sanguinarias. Otros responden la típica respuesta del aborregado, de que como lo ha mandado Dios por algo será. Ante esto yo les planteo que si Dios se les apareciera y les pidiese la vida de un hijo suyo en sacrificio, como a Abraham,
y siguiendo su propio razonamiento, entonces lo harían sin rechistar, pues Dios se lo pediría por alguna razón. Y ahí es cuando se quedan bloqueados, y se dan cuenta de lo ignorante de su postura. La cabeza, sirve para algo más que para llevar sombrero, así que por favor, utilicémosla. A cualquier ser humano mínimamente despierto, no le cabrá en la cabeza que cuando uno peca entre comillas, pueda liberarse de sus pecados matando a un animal. Cortigua ley prohibía taxativamente comer el sebo y sobre todo, la sangre, pues se decía que en ella residía el espíritu, y que éste pertenecía a Dios. Ya vimos cómo en otros episodios, las entidades arcontes y reptilianas, son auténticos adictos a las bajas vibraciones de sumisión, miedo y sacrificio, manipulando muchas religiones por todo el globo para corromperlas y abocarlas a una serie de sangrientos rituales, acordes a la bajeza energética de sus necesidades. Pero si llegas a olvidarte de Yahvé tu Dios, si sigues a otros dioses, si les das culto y te postras ante ellos, yo certifico hoy ante vosotros que pereceréis. A destacar que el Dios creador de todo el universo, sucumba en algo tan pueril y poco elevado como los celos irracionales, además de dejar claro su máxima. Si no me adoras como a tu único Dios, te mato. De su naturaleza psicópata, asesina, depravada y torturadora, tenemos muchos ejemplos. Uno de ellos podría ser cuando Moisés conducía a su pueblo, asentándose en Sittim. Allí parece ser que los varones israelitas durante la noche, se mostraron algo inquietos, y se dedicaron con avidez al fornicio con las mujeres de la zona, idolatrando para rematar a los dioses locales. Esto encendió la cólera de Yahvé, ordenándole a Moisés en Números 25:4. Toma a todos los jefes del pueblo, y empala a los pecadores en honor a Yahvé, cara al sol, así cederá el furor de la cólera de Yahvé contra Israel. Unas líneas más adelante, se dice que en aquella reprimenda, murieron 24.000 israelitas. Otras andanzas glagativa y genocida, es el famoso pasaje de Samuel 15:3. Cuando Moisés subía de Egipto con el pueblo elegido, fueron atacados por el pueblo amalecita, al que vencieron en dura lucha. Pero unos 450 años después, Yahvé todavía se acordaba de aquel incidente, y ordena en venganza al rey Saúl, por medio del profeta Samuel lo siguiente: Ve pues, y mata a Amalec, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, incluidos los de pecho, bueyes, ovejas, asnos y camellos. Solo de pensar en una hilera de niños, esperando entre lloros a ser uno tras otro pasados a cuchillo, a cualquiera le entrarían automáticamente las ganas de vomitar. Hay gente tenaz, que con afán han contabilizado las cifras de ejecutados por Yahvé en las denominadas Santas Escrituras. El cómputo directo llega a la escalofriante cifra de 2.287.087 personas, pero si hiciésemos una estimación de los sucesos en los que no se dan cifras expresas, la cifra final alcanzaría la friolera de algo más de 24.800.000 personas. Uno cuando acaba de leer el Antiguo Testamento, queda absolutamente estupefacto de que se tenga, después de más de 2000 años, a semejante entidad genocida y depravada como al Dios del amor verdadero. Si tenemos en cuenta que judíos, cristianos y musulmanes, las tres religiones abrahámicas, convergen básicamente en tener como verdad revelada a lo que canónicamente llamamos como Antiguo Testamento, quiere esto decir que en la práctica el 60% de la población mundial, rinde culto a la misma entidad. Así nos damos cuenta de cuán poderoso es el sistema de control de la Matrix, de cómo se cree ciegamente después de tanto tiempo en una entidad genocida, cruel y psicópata, cuando en los propios textos supuestamente sagrados, y a la vista de todo aquel que los quiera leer, muestra sin pudor alguno ante sus fieles, su faceta más depravada y salvaje.